Una de las cosas que Elon Musk atribuye gran parte de su éxito es su capacidad de pensar en lo que él llama pensar en base a principios en vez de pensar en base a analogías. Una de las grandes, yo diría que aprendizajes que nosotros podemos tener de él es cómo nosotros en nuestra vida podemos empezar a pensar en base a principios más y pensar menos en base a analogías. Te voy a explicar a qué se refiere él cuando habla de esto con algún ejemplo sencillo. Cuando nosotros tratamos de pronosticar el futuro, de crear un producto, de crear una idea, de comenzar un negocio, muchas veces tratando de resolver el problema de cómo llegamos allá o cómo creamos esto, utilizamos el pasado, si esta es la línea del tiempo, y hoy estamos acá y necesitamos crear algo para el futuro. Muchas veces nosotros vamos al pasado, tratamos de entender cómo se hizo en el pasado y eso nos lleva a tomar las decisiones que nos van a llevar a crear esto en el futuro. Eso se llama pensar por analogía. Es decir, si yo quisiera comenzar una compañía que crea bicicletas, por darte un ejemplo. Yo quiero crear bicicletas. Bueno, por analogía yo digo, ok, déjame ver cómo se hacen las bicicletas, cómo se han hecho las bicicletas, cuántas ruedas tiene una bicicleta, cuántos cambios tiene una bicicleta, cómo es el volante de una bicicleta. Entonces yo voy al pasado a ver cómo se han ido haciendo las cosas para entonces yo venir y lanzar al mercado mi propia marca o mi propio negocio de bicicleta. Y cuando haces eso, por supuesto que te ahorras muchísimo aprendizaje y muchísimo crecimiento de años y años y años de evolución, digamos, de cómo se construye una bicicleta. Pero por otro lado, también te traes todos los vicios y todas las malas decisiones y todo lo que no funcionó, te lo traes acá. Por ejemplo, cuando Elon Musk pensaba acerca de cómo podemos nosotros hacer o convertirnos multiplanetarios, básicamente, y que en un futuro podamos estar viajando entre planetas o colonizar Marte o toda esta idea o visión que él tiene con SpaceX, uno de los grandes problemas que no iba a permitir llegar a ese punto era el gran costo de los cohetes. Era sumamente costoso lanzar un cohete al espacio donde prácticamente todo el cohete se iba a perder y simplemente se iba a devolver una pequeña cápsula. Entonces, ¿qué pasa? Si él hubiera pensado por analogía, él hubiera dicho, ok, yo quiero crear una serie de cohetes que lleven a la gente al espacio y nosotros queremos conquistar Marte. Bueno, vamos a ir al pasado, vamos a ver cómo son los cohetes, cómo funcionan los cohetes, vamos a comprar cohetes, que fue exactamente lo que él inicialmente hizo. De hecho, él viajó a Rusia queriendo comprar cohetes allá, hasta que se dio cuenta de que si él pensaba por analogía, si él decía, déjame ver cómo se hicieron las cosas antes y déjame comenzar a partir de ese punto hacia adelante, él no iba a poder nunca lograr su visión de colonizar Marte o convertirnos a nosotros en una humanidad multiplanetaria. Él se dio cuenta que si él tenía que crear un cohete donde pudieras reutilizar el cohete y que lo único que tú perdieras, básicamente el costo, fuera el costo del combustible, entonces él tenía que comenzar básicamente desde cero. Él tenía que hacerse la pregunta, ¿cómo yo creo un cohete donde yo no pierda el cohete, donde yo pueda reutilizar el cohete? No puedo pensar por analogía, no puedo irme al pasado para entender cómo se hace, para luego partir de ahí. Tengo que básicamente comenzar un canvas nuevo y decir, ok, yo necesito crear un cohete que sea reusable. ¿Cómo lo haríamos? Y vamos a empezar a lanzar ideas y vamos a empezar a construir algo que se pueda reutilizar. Y de esa manera es que él pudo crear SpaceX y él pudo crear este cohete reutilizable que ahora permite hacer viajes al espacio de una manera muchísimo más económica y que eso lo lleva posiblemente, ojalá, a construir esta visión donde podamos colonizar Marte y podamos ser una humanidad, una sociedad multiplanetaria. Víctor, estás hablando mucho de Elon Musk, estás hablando de cohetes, estás hablando de colonizar Marte. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Y existen un aprendizaje muy importante que nosotros podemos traer a nuestra vida cuando estamos creando un producto, cuando estamos creando un servicio, cuando estamos planificando el futuro de nuestra vida. Porque muchas veces uno de los errores que nosotros podemos cometer si simplemente pensamos por analogía es decir lo siguiente, y este es un ejemplo muy típico. Digamos que esta es la línea del tiempo, ¿verdad? Y digamos que cada uno de estos bloques que ves acá sean trimestres o sean años. Y digamos que tu negocio ha estado más o menos creciendo así. Y este es el presente, ¿verdad? Y este es tu negocio. Si tú piensas siempre por analogía, lo que vas a decir es, bueno, más o menos mi negocio ha estado creciendo, digamos, un 3% al año, un 5% al año, sea lo que sea. Y si yo proyecto esto es lo que va a ser mi negocio. Y digamos que año 4, 5, 6, 7, yo voy a estar acá. Eso es pensar por analogía. Si tú piensas por principio y realmente tú lo que quieres
es que tu negocio llegue este siguiente año, llegue acá y el siguiente año llegue acá, no puedes utilizar el pensamiento de analogía para llegar allá. Pensar cómo hiciste las cosas en el pasado no te van a permitir llegar acá. ¿Por qué? Porque simplemente eso te va a permitir, en el mejor de los casos, seguir la trayectoria que ya tenía. La pregunta que tienes que hacerte es decir, ok, no importa lo que pasó acá, estamos hoy parados acá. ¿Qué tenemos que hacer? Imagínate que comenzáramos un canvas blanco. Imagínate que estuviéramos comenzando hoy. ¿Qué podemos hacer con los recursos, los clientes, los productos que tenemos, todo lo que tenemos hoy? ¿Qué podemos hacer para, en vez de crecer así, crecer así? Y eso te va a llevar a pensar de una manera diferente, a hacerte preguntas completamente diferentes, a crear un plan que puede ser que parezca imposible, pero te abre la mente a nuevas ideas que solo logras cuando piensas a través de principios. Esto ayuda mucho a las personas, por ejemplo, cuando están en el último trimestre del año y dicen, ok, yo quiero llegar a tal meta, pero no logré lo que quería los primeros 3 trimestres. Entonces es muy difícil que yo logre cerrar el año bien. No necesariamente. Puede ser que termines el año muy bien si en vez de pensar por analogía, en vez de pensar aprendiendo del pasado, te paras hoy y dices, ¿qué tengo que hacer para lograr esto? ¿Qué necesitaría ser real para lograr esto? En mi página web, en mi blog liderazgohoy.com, yo me acuerdo hace varios años cuando yo llegué por primera vez a tener 10,000 visitas en un mes. Y eso para mí fue un gran logro. Me tomó varios meses llegar a tener 10,000 visitas en un mes. Cuando yo llego a 10,000 visitas en un mes, en mi mente, ¿verdad? Lo que yo decía era, digamos que este es el año y tenemos todos estos meses acá. Y aquí yo llegué a 10,000, ¿verdad? Mi blog creció así. En mi mente era, bueno, si mi blog creció así, pues seguirá así. Eso es pensar por analogía. Pero un amigo, Brian Toba, me dice, Víctor, ¿cómo podemos hacer para que en los siguientes 6 meses de 10,000 tú pases a 100,000? ¿Cómo podemos hacer esto? Y en mi mente no era posible. En mi mente era, eso, ni hablemos de esto, porque eso no es posible. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pero lo que él me estaba empujando a pensar era, deja de pensar por analogía, deja de pensar qué pasó en el pasado para entender el futuro y empieza a pensar por principios. ¿Qué tiene que pasar hoy para que en 6 meses tú llegues acá? Y eso abrió mi mente a nuevas posibilidades. Abrió mi mente a ideas que ni siquiera había pensado porque yo no pensaba que podía crecer a esa velocidad. Ahora, ¿qué pasó al final? Al final, después que hicimos este ejercicio y empezamos a pensar por principios y desarrollamos una estrategia de cómo crecer a esta magnitud, yo no llegué a 100,000 en los 6 meses, pero tampoco llegué a 11,000. Llegué por acá. Ahora, si no hubiera sido gracias a pensar por principios, yo hubiera estado aquí, pero ahora estaba acá. Gracias a qué? A borrar, desaprender el pasado, pensar en el momento y qué es necesario para el futuro. Y eso te permitía que tu mente se abriera a posibilidades que antes no existían. Entonces, esta es una aplicación muy práctica que tú puedes tener en tu vida hoy en base a dejar de pensar por analogía y empezar a pensar en principios. Y de la misma manera como Elon Musk logró crear un cohete, tú puedes crear la vida que tú quieres basado en esta técnica. Muchas gracias.